El 31 de octubre, fiesta de Cristo Rey, en el año de 1926, pese a la persecución, 200,000 personas acuden en la basílica, rezando y cantando la glorieta de Peralvillo. Tampoco. Ardiente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, tú dijiste. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Se nos van a cargar nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación. ¡Ahora, paso! ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. ¡Viva Cristo Rey! Bien, pues como ya escucharon, esta noche vamos a hablar de esos mártires cristeros de la segunda parte. El mes pasado pues hablamos de esos inicios de la persecución. Los historiadores comentan que pues realmente la persecución no empezó con Juárez, empezó mucho antes, desde Agustín de Iturbide. A él lo trataron de olvidar y lo olvidaron como la persona que pues finiquitó esa guerra de independencia. Y el pobre fue pues fusilado aquí en México y desgraciadamente pues su cuerpo anduvo por ahí regado hasta que fue a dar a la catedral. Ahora sí que la Iglesia Católica fue la que recuperó su cuerpo. Pero esta persecución, habíamos hablado de la vez pasada, toda esa primera parte, digamos desde Iturbide, luego nos vamos a Juárez, Lerdo de Tejada, pero llegamos a Carranza y todos estos héroes de la revolución, pero que también tuvieron su lado pues no tan bueno, tenían cierto odio, para no decir que mucho odio contra la iglesia. En cierta ocasión en la basílica teniendo una plática, asistiendo a una conferencia más bien del padre Eduardo Chávez, él nos comentaba que encontró en unos documentos históricos en donde a Carranza le habían platicado desde Estados Unidos una comunidad de protestantes que la idea era descatolicizar a México. Dice, entonces contigo vamos a abrir la brecha para que empecemos a derrumbar todas esas ideologías y le des pauta a todos los protestantes. Entonces esa es la parte mala de esos héroes de la revolución. Pero bueno, estos grandes defensores de la fe, estos grandes defensores de la fe, estos grandes defensores, estos hombres, mujeres, niños que dieron su vida por Cristo, por defender su fe. Ellos pues no tenían armas, las pocas armas que llegaban a conseguir era gracias a que las mujeres pues
se metían en esa labor de conseguirles armamento y de conseguirles coalimento. Muchos hombres acudían a la guerra cristera pues incitados por sus esposas, pero no solo por eso, sino que ellos tenían un gran amor a Cristo sobre todo en el sacramento, y no solo en el sacramento, sino en cada misa que se dé esa transubstanciación, ese convertir verdaderamente el cuerpo y sangre de Cristo, no solo en una Eucaristía. Ellos sabían la importancia que tenía el templo, de que ahí vivía Dios. Muchos de los cristeros sobrevivientes, en alguna ocasión los historiadores y cronistas fueron a preguntarles que pues ellos por qué defendían las iglesias, y dice, porque la gente no entiende que ahí vive Dios, ahí está Dios. Dios se da en cada misa, en cada Eucaristía. ¿Por qué no vamos a defenderlas? ¿Por qué no vamos a estar en ese momento? Entonces ellos fueron hombres y mujeres y niños como San José Sánchez del Río, que no les importó dar su vida por defender esa fe. Y bueno, vamos a encontrarnos a unos pequeños angelitos que fueron varios de los enemigos de la iglesia que ya tocamos en la vez pasada, pero estos angelitos pues siguieron molestando y creando muchos problemitas, ¿no? Entre ellos está Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, pues él nació en Sonora. Él fue presidente entre los años de 1920 y 1924. Tuvo ahí algunas, ¿cómo le podemos llamar? Periodos presidenciales intermitentes en donde se iban echando la bolita entre él y Elías Calles, ¿no? Pero estos dos angelitos, sonorenses por cierto, pues tenían un odio acérrimo hacia la iglesia. Álvaro Obregón, desde que andaba en la revolución, pues él cuando llegaba a ver una iglesia la saqueaba, violaba, bueno, él, su gente, se generaban muchas violaciones, a los sacerdotes los encarcelaban. Él era una persona pues no muy grata. Además de ello, antes de ser presidente, pues fue a hacer varios atentados, organizó varios atentados en contra del arzobispado de Guadalajara, en contra del arzobispado de la Ciudad de México, en contra de la Basílica de Guadalupe. Él fue y mandó a colocar una bomba justamente frente a la tilma de San Juan Diego para que estallara, porque decía él que así iba a acabar con la idolatría de los mexicanos tontos que creíamos y nos fanatizábamos por una religión y por un Dios que no existía. Entonces este sujeto, pues, bueno, este Alvarito, pues intentó acabar con ello, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que por lo menos con la Virgen no pudo. Y testimonio de ello está en la basílica, entrando del lado derecho, el Cristo del atentado, que fue muestra de lo que ocurrió, pero a la tilma no le ocurrió nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de su amiguito Plutarquito. Bueno, este pequeño Plutarquito, pues, otro acérrimo odio que tenía contra la iglesia, al grado que se le ocurre hacer una ley Calles. Esta ley Calles contenía 33 artículos, entre los que, pues no vamos a hablar de todos en este momento, pero de los más importantes era que iba a extraditar a todos los sacerdotes y religiosas que no fueran de México. Todos los extranjeros los iba a correr. Estaba prohibido abrir seminarios y conventos. Estaba prohibido oficiar misas, solamente los domingos. Los sacerdotes tenían que tener una especie de carnet o tarjeta para que pudieran oficiar. Si no estaban bajo ese reglamento, no lo podían hacer. También se prohibía que pues los sacerdotes oficiaran misas a escondidas, oficiaran misas entre semana.
si ellos no la aprobaban. También le tenían prohibido que le llevaran los sacramentos a las personas. Los únicos que tenían derecho a los sacramentos, según él, eran los moribundos. Y esa es por algunas de las cosas que nuestro querido Plutarquito pues también tenía ahí sus cositas, ¿no? Aparte entre él y Alvarito, pues planearon también un atentado al Cristo del Cubilete, al primer monumento del que hablamos la semana pasada, en donde ese Cristo, pues ellos mandaron a una avioneta que lanzara bombas y destruyera ese Cristo, ¿no? Y efectivamente sí lo destruyeron, pero eso alentó más a la gente para ensalzar a Cristo, diciendo viva Cristo Rey, y por esa razón se creó la festividad de Cristo Rey del Universo. Ajá, o sea, el Papa Pío XI, de ver ese amor que tenían, dijo, esto va a ser una festividad grande, pero está nacida aquí en México. Y todos los cristeros, pues ese fue su grito de batalla. En eso se caracterizaban. Otra cosa, Plutarquito, pues él trataba de ofender a los cristeros. Ajá, es como decir, ay, el barrendero, el paletero, a veces como lo hace mucha gente de forma de mofarse. Ajá, él dijo, el cristerillo, ajá, pero no sabía que al contrario, para estos hombres, mujeres y niños, era un orgullo llamarse cristeros. O sea que no le funcionó al angelito Plutarquito. Ajá. El padre Miguel Agustín Pro Juárez, él pues por desgracia fue muy odiado por estos dos angelitos. El padre Miguel Agustín Pro, él nace en Guadalupe, Zacatecas. Él desde pequeño pues tuvo una vida un poco complicada, ¿no? En el aspecto de que desde pequeño se enfermó. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años se enfermó gravemente. Un día su papá pues se le ofrece a Dios y dice, ay Dios mío, salva a mi hijo, ¿no? Que pues no le pase nada. En ese momento el niño empieza a vomitar sangre y recupera el conocimiento porque estaba inconsciente. Cuando el niño despierta, lo primero que le pide a sus papás es un cocol. Les dice a sus papás, quiero mi cocol. Ese nombre es el apodo o seudónimo con el que él se va a manejar aquí en México cuando le toca esta persecución religiosa en donde él tiene que disfrazarse para poder oficiar misa escondidas. Él pues en 1916-17 es cuando ingresa al seminario y pues tiene que huir por esa persecución que nuestro queridísimo Venustiano Carranza también está haciendo contra la Iglesia Católica. Entonces él, junto con toda la Compañía de Jesús a la cual pertenecía, pues tienen que salir huyendo. Él pues pasa un tiempo en España, otro tiempo en Bélgica, en Nicaragua, en Estados Unidos, pero él quiere regresar a México. Sin embargo, tiene algo un poquito en su contra. Los últimos años de su vida, él tenía un padecimiento muy fuerte en su estómago, tenía unos dolores muy intensos. Digamos que sería algo así como una úlcera que le generaba esos dolores tan intensos, en donde en algún momento él le pedía mucho a Dios que lo único que le permitiera regresar a México. Sus superiores pues valoran esa iniciativa de él y dicen, bueno, finalmente a lo mejor se nos va a morir, entonces hay que regresarlo a México para que muera con los suyos. Pero él no, esa no era su intención, de regresarse para morirse, no. Él va y visita a la Virgen Lourdes, Francia, y le pide que le ayude a sanar esa enfermedad y a darle fuerzas para que él regrese a México.
pero no para morirse, no, sino para ayudar, para ser activo, para ser un sacerdote a más no poder. Él era un hombre dicharachero, sonriente, le gustaba mucho contar chistes, era muy buen actor, lo comentaban sus compañeros en el seminario. Y pues, como habíamos comentado, pues ya estaba la ley Calles, entonces él dijo, no, yo voy a seguir auxiliando a la gente, voy a seguir confesando, voy a seguir oficiando misa, y se iba a escondidas a las casas. ¿Cómo lo hacía? Porque, bueno, ya tenemos aquí a nuestros dos angelitos, Alvarito y Plutarquito. Pues estos dos sujetos pues ya le habían echado el ojo, ¿no? Así como que, ay, este padrecito como que ya nos está cayendo mal, hay que buscarlo y deshacernos de él. Entonces él tuvo que disfrazarse. Entre los disfraces, los podemos ver aquí, utilizaba así como de obrero, de una persona normal. Incluso en una ocasión él se encontraba oficiando misa en una casa, cuando de repente llegan los policías, y la gente que está afuera les empieza a decir todos, padre, padre, ahí vienen los policías y los federales. Entonces él en automático se quita todos sus indumentarias, se queda vestido como civil y empieza a fumarse un cigarro, ¿no? Y en eso ya entran los policías y le dicen, estamos buscando al padre Pro. Y él, no, pues aquí no hay nadie. Si quieren pasen, yo les muestro la casa. Cuando él no conocía la casa, ¿no? Entonces los lleva a la casa y resulta que pues les decía, ay, mire, aquí está la recámara, y era el baño. Entonces todos les decían, oiga, ¿esta no es su casa? No, no, dice, pero de todos modos les estoy enseñando para que vean que aquí no hay nadie. Entonces salen los policías y le dicen, bueno, seguiremos buscando. Y le dice el padre Pro, ay, dice, lástima que yo tengo que ir a ver a mi novia, dice, si no yo los ayudaría a buscar ese curita para que no les siga dando lata. Y esa es una de las muchas y múltiples formas en que él se ocultaba para poder ser aguerrido, para poder seguir guiando y sustentando a todos estos hombres y mujeres ávidos y necesitados de Dios. Él era una persona increíble, un sacerdote admirable. Entre las muchas cosas, cuentan que la señora que le dio albergue los últimos días antes de que lo arrestaran, pues ese mismo día él estaba oficiando misa, y dicen que ellos lo vieron levitar, o sea, lo vieron que se elevó cuando él estaba haciendo oración. Eso es algo, es un don maravilloso que Dios le dio a él, ¿no? Pero bueno, el padre Pro, pues ya habíamos visto que ya estaba en las miras de los dos angelitos, y pues sus hermanos, Humberto y Roberto, conocían a uno de los involucrados dentro del área táctica de la Liga Nacional por la Libertad Religiosa y por la Liga Juvenil por la Libertad Religiosa, que era el arquitecto Luis Segura Vilchis. Él, pues la verdad, ya le tenía ganas a Obregón. Dijo, no, pues nos vamos a deshacer de Obregón. Entonces empezó a juntar con algunas personas que le ayudaron a hacer este plan. Entre ellos estaba Juan Tirado, Naum Ruiz y el otro Luis Tirado. Entre los cuatro empezaron a planear todo este atentado. Este atentado, pues la bomba que utilizaron para lanzarla en el coche de Obregón, la fabricaron precisamente aquí en Clavería. Todavía no hemos ubicado bien el número de la casa, pero tengo entendido que fue en la calle de Palestina. Ahí fue donde construyeron la bomba del atentado. En Santa María de la Ribera, ahí en Alzate, en la calle de Alzate número 44, ahí es donde ellos guardaban las armas y planearon todo este atentado, pero la bomba la crearon aquí en Clavería. Entonces,
Luis Segura Vilchis dijo, pues ahí les va. Voy a ir, le voy a aventar la bomba a este Obregón. Un día iba a Obregón en su cochecito, cuando le lanza la bomba y sopas, que explota. Obregón, pues no le pasa nada más que rasponcitos, cortaditas y demás. Todos empiezan a correr de los 4 que iban en este coche. Pero Luis Segura Vilchis dijo, bueno, yo tengo que tener una coartada para que no me echen a mí la culpa. Antes me voy a ir a la Plaza de Toros, donde va a estar Elías Calles, para que vea que estoy ahí y no vaya a decir, este fue el que planeó todo. Entonces él hace eso, los otros pues salen huyendo para evitar que sean agarrados. Sin embargo, pues empiezan a detenerlos a cada uno de ellos y los empiezan a torturar. Entonces, entre estas torturas, pues alguno de ellos da mención de dónde se encuentra Luis Segura Vilchis y lo van a detener. Pero en las investigaciones que hacen los policías resulta que el coche en el cual iban pertenecía a Roberto Pro, a su hermano menor del padre Miguel. Entonces, por esa razón, le dieron, sin quererlo, en sus manos a Plutarco y a Obregón el as que necesitaban para capturar al padre. Dijeron, ahora sí, le vamos a echar la culpa a este y cae porque cae. Entonces mandan a arrestar a los 3 hermanos. Ese día, pues él, pues dice, ¿qué está pasando? No entiendo. La señora que les dio albergue en la casa le proporciona una cobija y él así se va pues a la cárcel. Ellos permanecen, sus 3 hermanos permanecen ahí sin ningún juicio. Luis Segura Vilchis, al saber que habían detenido al padre Miguel, pues echa la culpa, dice, oigan, pues suéltenlos a ellos, el padre no tiene la culpa, yo planeé el atentado. Pues le valió a Obregón y le valió a Elías Calles y dijeron, no, a este lo matamos porque lo matamos. Y así fue, no tuvo juicio. No tuvo juicio y no solo eso, sino que, por desgracia, fue una venganza más que tuvieron este par para deshacerse y darle un golpe fuerte a la gente. Dijeron, deshaciéndonos de este, pues segurito que jala mucha gente y la gente se va a espantar. Y no sucedió así. Entonces esto fue algo terrible lo que le hicieron a él, sin ningún juicio, sin nada. En su ejecución, pues para esta ejecución estos 2 sujetos mandaron a llamar a periodistas de diferentes países para que sacaran fotos del fusilamiento. Cuando el padre Miguel iba a ser fusilado, uno de los policías, porque eran policías, ni siquiera eran federales, hay documentación en donde dice que los hicieron pasar por federales, porque el único que podía fusilar eran federales, los policías no. Entonces ahí hubo inconsistencias en todo esto, ¿no? No hubo un juicio y aparte, pues utilizaron a policías disfrazados de federales para hacer la ejecución. Entonces uno de los policías, cuando ya el padre Pro iba hacia el patíbulo, le dice, padre, ¿qué es lo que quiere usted hacer? ¿Cuál es su última voluntad? Rezar. Y si vemos en esta fotografía que es de la original, él pues se arrodilla, en un brazo trae un crucifijo y en el otro trae la Biblia y se pone a orar. Entonces el policía pues se sorprende y más se sorprende porque el padre Pro le dice, ay mijo, no te preocupes, yo te perdono. Entonces eso era algo característico de los cristeros, ¿no? El perdonar. Y eso habla de la grandeza también de este hombre. Ya cuando iba a ser fusilado, pues abre sus brazos en cruz, que es la siguiente, le disparan y todavía tienen la desfachatez de pues darle un tiro de gracia. Y así como él, también mataron a su hermano Humberto y pues a todos los muchachos que participaron realmente en el atentado. Pero tanto él como su hermano pues no tuvieron ni culpa alguna y fueron asesinados.
y perdón que sea tan emotiva con eso, la verdad, el- para los que ya me han escuchado en pláticas anteriores, mi conversión estuvo muy relacionada con San Pablo y también con Job, pero fue un momento y un parteaguas muy fuerte cuando vi una película con Ale, precisamente del padre Miguel Agustín Pro. En mi casa, en su casa, mi abuelito tenía fotos de él y yo decía, ¿quién es él? ¿Quién es él? Pero pues nunca le pregunté, estaba yo muy chiquita y mi abuelito, pues, pues la verdad nunca tuve la curiosidad de decirle que quién había sido. Cuando Ale me dice de la película y la veo, me sorprendió tanto el amor hacia Dios que el padre Miguel tenía y también ese valor para defender su fe y esa entrega que tuvo pues al ser martirizado de esa forma. Entonces para mí es el padre Miguel Agustín es algo muy relacionado conmigo, es algo y es alguien que de verdad admiro mucho y disculpen la emoción. Ahora vamos a hablar de otra parte que casi tampoco se toca, pero bueno, la guerra cristera y la persecución no se acaba con la muerte del padre Pro, ni la muerte de todos estos cristeros, no, ni tampoco con los gobiernos de Álvaro Obregón, que lo terminan matando aquí en el Parque de la Bombilla, que esa es otra historia, ¿eh? Ahí en el Parque de la Bombilla lo asesina algo de Luis Toral, algo así. Pero le echan la culpa a una religiosa que era amiga del padre Pro. Y a esta religiosa, que era la madre Conchita, la exilian a las Islas Marías. Ajá, acusándola del asesinato de Obregón, cuando eso tampoco fue cierto. Bueno, en este tercer periodo de persecución vienen otros dos angelitos, que por desgracia uno de ellos, Lázaro Cárdenas del Río, pues viene siendo primo de San José Sánchez del Río. Ahora sí que en todas las familias hay un frijolito negro en el arroz. Y este es el caso de Lazarito. Entonces Lázaro Cárdenas, él nace en Jiquilpan, Michoacán, y nace en el año de 1891. Su mamá de Lázaro y la mamá de Joselito pues son primas. Ajá, entonces este señor pues viene siendo su pariente. La historia, al igual que todos los anteriores, nos los pintan como, wow, los superpresidentes, los héroes de la revolución, el señor que la expropiación petrolera y no sé qué tanto, ¿no? Pero no nos hablan de esa parte que han intentado que nos olvidemos. Pero sin embargo, si quieren que pida perdón a España por haber conquistado México y por haber traído al verdadero Dios. Pero ¿por qué no pedimos nosotros que también nos tienen que dar una disculpa estos sujetos y todos los que están en el gobierno por los asesinatos de miles de cristeros y de inocentes como el padre Pro y muchos otros sacerdotes y muchas otras personas como Anacleto González Laico, como San José Sánchez del Río? ¿Por qué no nos piden perdón? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Lazarito y Tomás Garrido Canaval, digamos que Tomás Garrido Canaval es su mano derecha de Lázaro. Tomás Garrido Canaval nace en Chiapas. Él fue gobernador de Tabasco en varias ocasiones en periodos intermitentes. También fue gobernador de Yucatán, pero es mandado a llamar por Lázaro Cárdenas para que pues se haga cargo de la Secretaría de Gobernación. Pero Tomasito ya trae una historia fuerte en Tabasco. Él ya había ejecutado muchos cristeros. Él era una persona sanguinaria y él asimismo se hacía llamar el que más odiaba a la iglesia. Y así lo decía.
Entre sus locuras de este señor, pues a los cristeros los colgaba en los postes de luz, los mandaba a asesinar, exigía a los sacerdotes que se casaran y si no, pues los mandaba a arrestar, como bien nada más era un arresto, una multa, o como bien y los mataba. Los mandaba a fusilar. Entonces Tomasito, pues como les decía, era acérrimo, odiaba a la iglesia, al grado de que a sus 3 hijitos, por desgracia el señor a uno le puso Soy la Libertad, al otro le puso Luzbel y al otro le puso Lenin, que pues nos habla de su comunismo y socialismo y su odio hacia la iglesia. Hay otra información también que dice que a sus mascotas les puso Dios, Jesús y María, para que vean la locura de este hombre. Por un lado a sus animales les pone nombres de grandes personas y a sus hijos los pone nombres que ni al caso, ¿verdad? Pero bueno, este señor crea también los famosos camisas rojas. Estos camisas rojas fueron pues jóvenes y niños, algunos de ellos, aleccionados por Tomás Garrido Canaval, para que destruyeran templos, los quemaran, para que destruyeran imágenes. Y si no lo hacían, los jóvenes eran pues golpeados, eran castigados, porque él quería que estos camisas rojas pues acabaran con la iglesia. Y tan es así, como vemos en la foto de aquí, dice: expulsad a los curas del país. Entonces ya sabemos la calidad de este señor, ¿no? Él fue extraditado a Costa Rica y murió en 1943 en Los Ángeles, California. Esta extradición se dio a raíz de un acontecimiento del cual les va a platicar Ale, y de una mujer extraordinaria que, híjoles, cuando yo la conocí dije, wow, qué mujer. Otra laica joven que dio su vida por Dios. Bueno, pues estamos hablando de María de la Luz Camacho González, pero antes de entrar de lleno con ella, quisiera mencionar 2 puntos que creo importante compartirles aquí con la información que les estuvo compartiendo Aurora. El primero es Emilio Portes Gil. Creo que es un personaje que también tendríamos que incluirlo en esta bandita de pequeños rufianes, que eran 2, después se volvieron 4. Bueno, pues aquí viene el quinto y ahora sí ya se arman los Power Rangers del anticatolicismo en México, ¿no? Emilio Portes Gil. De hecho, era llamado el Maximato, porque eran todos aleccionados por Elías Calles y pues su compinche, el Álvaro Obregón. Así es. Bueno, pues Emilito, digo, para continuar con la línea que ya manejamos de nombrarlos de un falso, de una falsa simpatía, porque obviamente pues creo que fueron bases de un México dividido. Han sido personas que han sembrado mucho rencor, mucho rechazo a la fe, a la iglesia, a Dios, división entre el pueblo mexicano, entre los ricos y pobres, y bueno, que ahorita ya otra vez está volviendo a generarse esa lucha clasista. Pero bueno, vamos a retomar a Emilio Portes Gil. Pues él nació en Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue gobernador de su estado en 1925. Después, en el 28, es secretario de Gobernación durante 3 meses. Y posteriormente pues fue presidente de México de 1928 a 1930. Bueno, pues de él solo quiero comentar esto. Juan Bosco Abascal, un teólogo, historiador, filósofo que se atreve a hablar también sobre la historia oculta de México, también con una tradición familiar de mucho valor para poder conocer esos acontecimientos que
pues que han quedado como tapados, disfrazados y hasta deformados en la historia de México, pues nos comenta que Emilito Portes Gil mencionó en alguna ocasión abiertamente: la lucha contra la Iglesia Católica es eterna. Puma, o sea, ya no había ningún tipo de vergüenza, ¿no? Ya el descaro era total, la agresión era franca y de frente. Y bueno, y el otro punto es sobre el Padre Pro. Yo empecé a conocer al Padre Pro a partir de una película, a partir de la proyección de la película que hicieron en años recientes, un sacerdote jesuita incluso, que fue con la que iniciamos en esta transmisión, y la proyectaron en el auditorio de la Iglesia de la Sagrada Familia aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Esta parroquia tiene los restos reliquia del Padre Pro e incluso ya tienen un museo que vale la pena visitarlo. Terminando la transmisión les vamos a compartir la dirección y alguna información para que la visiten. Bueno, pues yo andaba como que medio perdido, no sé, realmente no iba específicamente a esa conferencia, a esa película. Y ahí fue, por cierto, la primera conferencia a la que asistí de Roberto Farril, también un gran amante de este tema, de los cristeros. Pero me entero de que va a haber una proyección de una película, y en el auditorio, pues la mayoría de las personas, que le cabían como unos 40, 50 personas, pues eran ya gente mayor. Y bueno, la parte final en donde se canta la canción de "Tú reinarás", este es el grito. Pues créanme que prácticamente todas las personas se sabían la letra y así en 2 segundos todas la estaban cantando y fue algo bien emotivo. Y al terminar la canción hasta varias personas sollozaron, ¿no? de ese episodio de la vida del Padre Pro, donde estaban en la cárcel y empieza en la película empieza a invitar a la gente a que canten con él, ¿verdad? Pero dentro de los asistentes hay una persona que nos cuenta un episodio que creo que no lo hemos encontrado escrito. Diapositiva 8. Diapositiva 5. Perdón, tenemos aquí una secretaria robotizada que de repente no entiende razones, pero bueno, nos está apoyando. ¿Con qué diapositiva vamos? Bueno, pues nos regresamos aquí unas diapositivas con el Padre Pro. Bueno, pues en el momento del fusilamiento aparece esta canción y bueno, todos la están cantando. Y al final, pues se abre un espacio para poder hacer comentarios, preguntas y demás. Y una señora nos comparte una experiencia que tuvo su mamá o su abuela, no recuerdo, no debe haber sido su abuela, digo, ya por los años, que la verdad no hemos encontrado registrado en ningún libro, ni en la película, pero ella cuenta que su familiar pues estaba en su ancestro, vamos, su abuela al parecer, o su tía abuela, no recuerdo, pues estaban en una misa clandestina, ¿verdad?, en una casa, así como cuando Auro nos estaba platicando de que celebraba pues a escondidas y él se disfrazaba de diferentes personajes. Pues yo creo que era una de esas ocasiones en donde estaba el Padre Pro presente, por supuesto, y estaban celebrando la misa en el sótano de la casa, por supuesto lo más discreto que podían, pero llegan policías a tocar la puerta y pues empiezan a esconder todo, ¿no?, para que no los descubrieran. Y los policías pues ya sabían que estaban celebrando misa y le preguntan a la persona que salió de quién es la casa y qué están haciendo. No, pues es de tal persona y estamos pues aquí en una reunión familiar, ¿no? Y le dice un policía: no me mientan, están celebrando misa, ya lo sabemos. Y la señora se puso así bien nerviosa y dijo: ching, ya nos atoraron a todos. Pero su sorpresa fue
que uno de los policías, y el otro pues obviamente estaba de acuerdo, le dice, no se preocupe, no los vamos a delatar, pero ¿puedo recibir la comunión? Era católico. Exacto. O sea, y se quedó con la boca abierta, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces ya no nos contó qué fue lo que pasó después, pero bueno, supongo que los hicieron pasar al patio y no sé, yo creo que sí ha de haber recibido la comunión, no, ya no lo supe. Pero pues fíjense también cuántas personas dentro del gobierno, algunas personas o varias, no lo sabemos, pues son católicos, o la mayoría son católicos por el sacramento del bautismo. Sin embargo, pues o son arrastrados por esta ideología antirreligión, anti-iglesia, anti-Dios, pero pues otros seguramente pues sí quisieran pues vivir la fe de una manera más segura, más libre y protegida, ¿no? Bueno, nada más para añadir algo a lo que dice Ale. Tan es así que mucha gente del gobierno estaba involucrada en ello, que las esposas de muchos de los secretarios, de los policías, de los federales, pues eran católicas y se celebraba misa, en las casas de estas mujeres a escondidas de sus maridos. Entonces ellas también pues participaban de ello, ¿no? Porque no estaban de acuerdo en lo que el gobierno estaba haciendo y menos lo que le estaba haciendo a estas personas, a tantos hombres, mujeres, niños que murieron y algunos cruelmente, ¿no? Martirizados terriblemente. Incluso en la película Padre Pro hay una escena en donde aparece Plutarco Elías Calles con su comandante de la policía y pues el presidente Calles le dice al comandante, pues mira, mi esposa es de esas mochas, apoya a los cristeritos, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Lo que nos revela que dentro de las familias, incluso los funcionarios anticristianos, pues hay personas, como algunas mujeres como ella, que sí practicaban la fe católica, donde incluso simpatizaban también con los cristeros, ¿no? Y les cuento también rápidamente, hace un año más o menos, en una de las defensas de los templos que tuvimos aquí en la Ciudad de México ante el grupo de la Ola Verde o la Marea Verde, no sé cómo se hacen llamar, pero bueno, son estas feministas radicales, pues nos comentan que, o no creo que fue en este mismo año, pero nos comentan que hubo personas que estaban cerca de las policías, de las mujeres policías, y veían ya inminente el ataque de estas mujeres, ¿no? Desquiciadas, agresivas, y platicando un poquito con las policías, pues se revelan, ¿no? Les comparten que este grupo de mujeres feministas radicales, pues muchas de ellas sí practican la brujería y durante sus marchas o antes pues hacen invocaciones y llaman a demonios, ¿no? Para poder tener éxito en sus agresiones y en sus profanaciones a los templos. Y un grupo de mujeres policías le pidieron a estas amigas, a estas compañeras católicas que andaban también por ahí, que les echaran agua bendita, que les ungieran también con agua bendita, ¿no? O sea, mujeres policías que también son católicas, que de alguna forma también están haciendo su trabajo, pero que por alguna razón, bueno, sí, no, más bien por la razón de que no tienen la libertad de poder manifestar su fe libremente, pues tienen que andar calladitas, ¿no? Pero en el momento fuerte de peligro, pues ellas pues piden también de alguna forma la protección de Dios, ¿no? A través de este sacramental que es el agua bendita. Y solo para cerrar una anécdota también del Padre Pro, Agustín Lara, el Flaco de Oro, para los que lo conocieron o han escuchado o han visto en alguna película, esposo también de María Félix, él pues fue arrestado en una ocasión por haber tomado y justamente estuvo arrestado al mismo tiempo que el Padre Pro, fue compañero de celda de él y él comenta que pues comentó que era algo que no se le iba a olvidar nunca, ¿no? Que estuvo cerca del Padre Pro. Bueno, pues vamos a regresar vamos a continuar con
en la presentación. María de la Luz Camacho González. Pues créanme que yo tampoco la conocía. Incluso yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes conocen a los catequistas de sus hijos cuando les daban su clase de catecismo? Ahora, ¿cuántos de esos que conocen a los catequistas estaban dispuestos o dispuestas pues a dar la vida? Ahorita hemos estado platicando de cristeros que eran sacerdotes, que eran laicos, pero aquí surge un personaje también muy, pues muy peculiar, que es una mujer, ¿verdad? Es laica y es muy jovencita también. Ella tenía 27 años cuando la asesinaron, y ahorita vamos a ver cómo estuvo este asunto. Pero pues este es un ejemplo, María de la Luz Camacho González, de esa juventud que no es indiferente a la religión, a Dios ni a la fe. Es un ejemplo, yo creo que también de esa juventud que es valiente, que es arrojada, decidida, que tiene también conocimiento, que gusta de formarse continuamente, y en el momento que sea necesario y como Dios se lo pida, hasta pueden dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, ella fue una mujer nacida aquí en la Ciudad de México, de Coyoacán, viviendo 13 años. Después viaja a Puebla, estudia allá algunos años, se regresa a la Ciudad de México. Y aquí, pues ella vive este momento tan complicado que Aurora nos comentó, en donde Tomás Garrido Canaval, con la anuencia, la aprobación y la orden también de Lázaro Cárdenas, pues empieza a manifestar una hostilidad así muy abierta y muy agresiva hacia el catolicismo, y junta a su grupo de camisas rojas, los lleva a la plaza de Coyoacán y empieza a manifestar esta agresividad en contra de Dios, en contra de la Iglesia Católica y de todos sus fieles. Pues es tal pues el argüende que arman, el ruido, que la gente empieza a inquietarse, empieza a espantarse también, y en la plaza empieza a generarse pues pues un temor muy grande de que estas personas pues van a hacer algo grueso, porque además iban armados, ¿no? Entonces un grupo de personas se mete a la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán, la que vemos aquí abajo a la izquierda, y los que estaban en misa pues se quedan adentro, cierran la puerta y empiezan pues a poner barricadas, ¿no?, en la puerta para que estas personas de las camisas rojas pues no entraran. Sin embargo, pues continúan con las injurias, con los gritos, y María de la Luz Camacho, sabiendo que ya tenían esa consigna, pues desde su casa pues había puesto su mejor vestido, ¿no? Le dice a su mamá: oye, ¿a dónde vas tan elegante? Pues es que voy a entregar mi vida a Dios, no hay mejor día que hoy y no hay mejor vestido que para poder dar la vida por Dios. De hecho, durante la misa de la mañana había acudido su papá de María a misa, y en esa misa el sacerdote les dijo a todos que había escuchado que los camisas rojas iban a ir precisamente a la parroquia a destruir las imágenes y a profanar. Entonces les dijo: todos los que puedan venir a apoyarnos, dice, pues adelante, dice, porque no debemos de dejar que la parroquia sea profanada. Entonces su papá llega, y para esto María de la Luz está enferma, está como agripada, no había podido ir por eso ese día a misa. Está acostada cuando su papá comenta: oigan, es que el padre nos pidió ayuda porque van a atacar los camisas rojas y hay que proteger la parroquia. Cuando ella, que se levanta y, como dice Ale, agarra su mejor vestido y dice: no importa, dice, porque esto es porque voy a defender a mi Cristo, ¿no? Así es. Incluso pues aquí en esta parroquia pues hay una placa en donde nos muestra la
presencia de María de la Luz, donde dice murió por Cristo Rey en esta parroquia, María de la Luz Camacho González. De hecho, ahí se encuentran sus restos. Al parecer están a un lado del altar, están los restos de María. María, cuando llega a evitar que estos tipos locos profanen la parroquia, abre sus brazos en cruz, al igual que el padre Pro, y los camisas rojas a mando de carnaval pues empiezan a disparar. Pero eso le costó que la gente se levantara y empezara a hacer un gran borlonte a Cárdenas, acusando a este tipo de Garrido Canaval de que había hecho esto, y por esa razón lo corrió de aquí y lo destituyó de su cargo como secretario de Gobernación. Pero hasta ese momento, ¿verdad? Ahora vamos a conocerla físicamente, cómo era. Bueno, pues ella, en lo que regresamos a este momento en el que estaba dispuesta a enfrentarse a esta turba, a estas personas agresivas y además armadas. Bueno, pues les queremos comentar que ella, digamos que no fue un acto de locura, ¿no? Ni tampoco lo hizo sin pensar, o porque ya no amaba la vida y quería morir, ¿no? Para nada, ella amaba mucho la vida, amaba a Dios, pero una persona formada ya en la espiritualidad franciscana. Ella era una terciaria, una persona ya comprometida con la espiritualidad franciscana, pero pues continuando con su vida como laica. Y además pues tenía una formación que también le había llevado a compartir su fe y su conocimiento con los niños. Ella era catequista, incluso yo creo que podría ser como que la santa patrona de las catequistas, De hecho, los catequistas. de hecho está en proceso de beatificación, entonces qué mejor oportunidad para los que se dedican a enseñar la doctrina a los catequistas, de pues encomendarse a ella, y pues si en alguna de esas, pues por su intercesión de María de la Luz se logra un milagro, pues venido de Dios, pues qué mejor para que ella pronto sea beata, la verdad. Al igual que el padre Pro, son santos ya de nombre. Los trámites son lo de menos, ¿no? Que esa es otra historia también, ¿no? Del padre Pro, que ha habido ahí intereses políticos que no han permitido que él sea santo. Ajá. Sí, de hecho es sierva de Dios desde el 2012. 2012, ajá. Entonces, pues para todos los que pues han sido catequistas o quieran serlo y por alguna razón, ¿verdad?, personal, o por esta cuestión de la pandemia pues ya no han tenido contacto con sus parroquias o con los niños, bueno, pues ella puede ayudarles a encontrar los medios y volver a tener pues ese servicio, ¿no?, hacia la iglesia. Uh-huh. Y gran mujer. Sí, no además solo... era muy bonita, Ajá. de rasgos muy muy finos Sí, también. y gran mujer. No solo fueron hombres los que dieron su vida, también mujeres. Y ella fue pues valiente, porque sabía que se enfrentaba contra una turba de locos y con balas. Así es. De hecho, cuando ya estaba cerrada tenían las puertas cerradas de la parroquia, que incluso es una situación que hemos vivido en los últimos años, los últimos 2-3 años en el mundo, y aquí en México ya también lo hemos vivido. Personas que quieren entrar o han entrado a los templos a amedrentar a la gente, a hacer pintas dentro o fuera del templo, destruir imágenes santas. Pues ya lo hemos visto en España, Argentina, Chile y ahora en México. Pues no es una situación nueva, ¿no? O sea, ya es una situación que se viene repitiendo, pero pues ahora no son camisas rojas, ¿no? Ahora son pañoletas verdes, ¿verdad? Entonces, digamos que los actores van cambiando, las personas que son también engañadas y manipuladas también, pero pues el odio hacia Dios, hacia la iglesia y hacia al respeto de la vida humana, pues Bueno. se sigue Ajá. manifestando, ¿no? Y bueno, no solo son estas mujercitas, nos vamos a África, nos vamos a Europa, y se les llaman terroristas.
se les llama Vascaeta, se les llama Boko Haram, se les llama yihadistas, lo que sea, pero son todos aquellos enemigos de Dios y que quieren destruir a la iglesia. Y pues gran error, ¿no? Porque toda la gente que ha muerto son mártires de esta época. No pensemos, porque mucha gente dice, ay, bueno, esto de la época cristera fue de los 20, de los 30. Ya ahorita no se da, no. Aquí en México se da, digamos que a bajo nivel, bajo las aguas, pero nos vamos a Europa. Francia, ¿cuántas veces ha sido atacada? Hace poco asesinaron a algunas personas dentro de un templo. En Egipto, o sea, es algo que está ocurriendo en China, en la India, o sea, son infinidad. La persecución religiosa se sigue dando. La, el incendio en la Catedral de Notre Dame, también, que fue algo muy sonado, que antiquísima y muy simbólica de la cristiandad en Francia. Al sacerdote francés, ¿no? Que le cortaron la cabeza oficiando misa. Que lo degollan. Terrible. En Chile, hace poco, también, tiene cuestión de meses, donde también incendian parte de la torre y la destruyen, y las imágenes también, ¿no? O sea, vamos a una serie de sucesos que difícilmente podemos hablar de que son accidentes. En unos son muy evidentes que son ataques, en otros en donde no se esclareció la causa, como la Catedral de Notre Dame, pues muchos ingenuos, o a lo mejor personas que no quieren abrir los ojos a la realidad, pues piensan que fue un cortocircuito, que fue un accidente, etcétera. Aquí en México ya tuvimos también 2 incendios en parroquias diferentes del centro histórico. La primera que fue aquí, la primera que se erigió aquí en la Nueva España, cuando fue la Santa Veracruz. En la reciente llegada de los españoles. Y bueno, pues la impunidad continúa, ¿no? En China también, por ley, ya están destruyendo iglesias, por ley. O sea, no es nada, o sea, no es una cuestión ya esporádica o de una turba, sino que ya hasta legal, ya pueden destruir cruces y demoler iglesias. Sí. O sea, antes de demoler la iglesia, tiran la cruz. O sea, es también un acto simbólico de una ofensa al cristianismo, y después, ya que tiraron la cruz de la torre, ¡pum!, demuelen el templo. Y sin contar aquí también en México, pues los sacerdotes que han sido algunos encarcelados injustamente, en el caso del padre Bautista. Francisco Javier Bautista, sacerdote exorcista, por cierto. Ajá, y muchos sacerdotes que han sido asesinados, algunos que por robo, según esto y demás, ¿no? Pero bueno, nada más por último, para cerrar esto, de verdad hay una institución pontificia que surgió en los años 40, originalmente para ayudar a todos los exiliados de la Segunda Guerra Mundial, pero que sigue actualmente apoyando a todos estos perseguidos por su fe. Es la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada. Está a cargo aquí en México, porque en cada país hay una oficina de ellos. La representante aquí en México es Julieta Appendini. Búsquenla en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, en su página oficial de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y de verdad infórmense y apóyenla, porque es una labor muy grande la que ellos están haciendo. Así es. Bueno, pues continuamos. Nada más mencionar que cuando María de la Luz Camacho decide salir del templo, ya que está todo cerrado, y enfrentarse a los camisas rojas, pues no se tientan el corazón y le disparan. La introducen nuevamente al templo, pero pues ya no es posible salvarle la vida, y ahí muere. Y diapositiva 11. Y bueno, fue ya
En las muestras del pueblo hacia María de la Luz fue muy grande, e incluso hicieron una marcha al Zócalo para exigir castigo al asesino o a los asesinos. Ahora vamos con el padre Maldonado. Bueno, pues ya vimos personajes del norte de México, de Sonora y de Tamaulipas que pues han hecho mucho daño a la fe católica y bueno, pues a todo el país, a los mexicanos también. Pero también hay alguien del norte de México que da la cara, de Chihuahua, el padre Maldonado. Padre Pedro. Padre Pedro Maldonado. Y pues él fue un sacerdote de la diócesis de Chihuahua. También muere mártir. Cuentan que también fue golpeado brutalmente en la cabeza y eso le provoca contusiones cerebrales hasta provocarle la muerte, ¿no? Entonces este sacerdote pues también muy valiente muere pues, a los 42 años, creo que una edad también muy corta, bueno, es jovencito también, pero pues aquí con este ejemplo habría que preguntarnos, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Cuántos sacerdotes conocemos que están dispuestos a dar la cara cuando se habla mal de la Iglesia Católica, cuando se ataca la fe? O sea, ¿cuántos están dispuestos a defender el Evangelio, la sana doctrina, el nombre de Jesús, el nombre de María y pues hasta incluso a lo mejor ir en contra de parte de la feligresía o incluso de alguna autoridad civil, ¿no? El padre Pedro Maldonado, junto con el padre Cristóbal Magallanes y en total 22 sacerdotes fueron y 3 laicos, pues fueron canonizados ya en un grupo al que canonizaron así como los mártires cristeros. Y pues qué bien que haya pues tantos ejemplos que podamos nosotros retomar para poder defender nuestra fe, ¿no? Este padre, el padre Pedro Maldonado, pues era muy querido también ahí en su tierra natal. Incluso pues era invitado por los agricultores para que hiciera oración y les ayudara con el favor, más bien que Dios les ayudara con la intercesión de este padre a que tuvieran mejores cosechas y pues se erradicaran las plagas, ¿no? Principalmente de las langostas. Y hay testimonios de personas que dicen que era muy frecuente, digo, no era una receta mágica, ¿no? Porque pues, finalmente la fe no es magia y eso pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero después de su oración, las plagas de las langostas generalmente se eliminaban, o sea, se iban de las cosechas, ¿no? Y era muy querido, era muy entregado, le dedicaba mucho tiempo y mucha convivencia a los pobladores de Santa Isabel, que es de donde era el originario, ¿no? Pero bueno, en esta época de la Guerra Cristera, del 26 al 29, pues estuvo también asalto de Mata, como el padre Pro y muchos otros sacerdotes que eran cazados como animales. Pero en 1936, fíjense, pasaron 7 años más, en donde pues tuvo que regresar a su pueblo, Santa Isabel, y es ahí en donde lo emboscan y lo llevan a un sótano de un cuartel de la policía, y es ahí en donde pues ya empieza a tener esta situación tan dolorosa del martirio, ¿no? Lo golpean, lo torturan, incluso haciéndolo colgar de los pulgares, y bueno, otro tipo de torturas que la verdad son muy feas ahorita como para compartirles, pero
En el 37 es cuando muere. O sea, finalmente pasan varios meses en donde pues él es eh, atacado, torturado para que pueda dar información que le permitieran llegar a otros líderes cristianos. Sí, de hecho, pues como les habíamos comentado, los libros de historia pues han tratado de olvidar esta parte de la historia. Solo nos pintan lo bonito de todos los angelitos anteriores, pero no nos dicen de esta parte. Y otra cosa, cuando alguien lo llega a tocar, pues consideran que se terminó en el 27, 28, cuando se firma un supuesto tratado que al final de cuentas no se cumplió, y terminaron matando a muchos cristeros. O sea, en esa época les hacen firmar un documento a lo cual pues no estaban de acuerdo muchos, ¿no? Les dicen, oye, no, no lo firmes porque pues no nos garantiza nada. Y el gobierno les decía, no, sí, sí, le pongan las armas, ya no hay problema, nada más firmen y pónganme sus nombres. Pues cómala, que de ahí agarran nombres, a fulanito, fusílenlo. Y empezaron a cazar gente. Y no termina hasta el 37. Incluso por boca también de Mauricio Guízar, uno de los descendientes eh, Rafael Guízar y Valencia. Rafael Guízar y Valencia, pues nos comenta que este tratado viene en el peor momento porque los cristeros estaban a punto de ganar la guerra y el gobierno federal también estaba a punto de doblar las manos y pues ya reconocer pues todo el culto y también la libertad religiosa para practicar la fe. Pero pues hubo algo, una precipitación tal vez, un malentendido de parte de algunos obispos de la Iglesia Católica y pues vino ahí pues desgraciadamente el inicio de la debacle y de nuevas matanzas, ¿no? Y de una nueva persecución, Sí. Después del 29, ¿no? Ajá, de hecho, Enrique Gorostieta, que fue el líder original al que contrataron para darle pues pies y cabeza a este movimiento en cuestión militar, pues él les decía, no lo firmen, o sea, esto no nos va a garantizar nada. Y pues a él precisamente lo emboscan, lo acribillan 10 días antes de ese firmado de ese tratado. Y pues las consecuencias fueron muchas y no terminaron. Ajá. De hecho, la relación Iglesia-Estado se recupera hasta 1993, curiosamente por Salinas de Gortari. Ahora sí que de Gortari se dicen cosas malas, pero casi nadie se sabe el que gracias a él se recuperó esa relación Iglesia-Estado. Fue en el 92, ¿no? 92, pero ya en el 93 se reconoce como al Estado Vaticano, ya al Papa como líder político, y Pues se sí. recupera esa relación. Antes de 1993 todos los templos son del gobierno. Ajá, o sea, para que le digan a la gente que dice, ay, tantas iglesias que tiene, llena de oro, la iglesia, el papa, pues para saberlos, no son de la iglesia. Son administrados por los sacerdotes, sí, todos los obispos, sí, pero no son propiedad de la iglesia. Desde el señor Benito Juárez, pues se hizo esa expropiación y con cada uno de estos partícipes de esta persecución, pues se fue ratificando y hasta 1993 es en donde se cierra ese pasaje, pero todos los templos que fueron construidos hasta antes de esa época pertenecen al gobierno. Después del 93, los que se han ido construyendo, esos sí ya pertenecen a la iglesia. Y bueno, igual que sucedió con el padre Pro y con María de la Luz Camacho, pues aquí con el padre Maldonado también hubo una muestra multitudinaria del pueblo, del amor que le tenían y de la gratitud, y de forma espontánea pues salían ahí pues a acompañar a la carroza fúnebre hasta su sepultura, ¿no? Entonces cosas que
pues que quedan fuera del control de las mismas autoridades, porque finalmente no son nuestros dueños. O sea, la gente se expresa y cuando es cuestión de fe y de personas que han dado su vida por el mismo pueblo, pues nada los detiene, ¿no? Ahorita que dijo Ale eso, esa imagen me recordó a la imagen que también sacan en la película del Padre Pro, que también es original, cuando iban sacando a sus hermanos, a su hermano, a Humberto y a él, pues en los ataúdes, pues la gente se agolpaba, ahora eran mares de gente y los sacerdotes de ahí de la parroquia de la Sagrada Familia iban gritando, abran paso a los mártires de Cristo Rey. Va a haber sido impresionante porque él precisamente por esas calles, como les comentamos al inicio de este programa, pues él participó en esa peregrinación hacia la basílica cantando Tú reinarás, precisamente con motivo de la fiesta de Cristo Rey, aunque estaba prohibida. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a terminar con San Rafael Guízar y Valencia. Él es tío, abuelo de Mauricio Guízar, la persona que hace unas semanas pues nos compartió un poco sobre los fines y los orígenes de la Guardia Nacional Cristera. Bueno, para los que nos siguen ahí con más constancia. Ahí solo como un dato, dentro de los Guízar, el padre Rafael Guízar y Valencia tenía otros primos familiares que sí fueron, ¿cómo se llama? Pues fueron cristeros, o sea, tomaron las armas. Entre ellos estaba, ¿cómo se llamaba? Era Guízar, pero se me fue el nombre, que era él era el verdadero. En la película de la Cristiada, Joselito dicen que le entrega su caballo a Enrique Gorostieta, cosa que no es cierto, no se conocían. Pero ese general al cual Joselito le entrega el caballo es Guízar y Morfín, familiar de Rafael Guízar y Valencia. Guízar Morfín. Mira. Incluso, fíjense que también hay un obispo en Chihuahua, Antonio Guízar y Valencia. Creo, bueno, supongo que ha de ser también de la misma familia, pero es un obispo que también tiene relación con el padre Maldonado y tienen, él también oficia misa con él y se conoce, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente ha de ser también familiar de estos Guízar. Sí. Ya encontré el nombre. Es Luis Guízar Morfín, así se llamaba uno de los generales al que le dio el caballo San José Sánchez del Rey. Bueno, pues es una familia ha sido una familia muy activa. Bueno, pues este personaje, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, pues fue obispo de Veracruz, solo que él nace en Cotija, Michoacán. Fíjese, la ciudad o el pueblo a donde llevaron a Joselito antes de que lo torturaran, ¿no? José Sánchez del Rey. Guízar y Valencia, Rafael Guízar y Valencia, estudió en el seminario de la diócesis de Zamora, también en Michoacán, en 1894. Canonizado en el 2006, bueno, ya pasaron algunos años, pero pues él fue reconocido y conocido también por tener un gran amor a Dios a través de la Eucaristía y de la Virgen María. Yo me imagino que también una de sus misas ha de haber sido espectacular, bueno, no espectacular, sino algo muy emotivo, supongo que como el Padre Pío, donde también tenían un gran amor a la Eucaristía y a la Virgen María. Por algo, yo creo que también eso, no sé, a ver qué opinan ustedes, amigos, Aurora, el poder fomentar el amor a Dios a través de la Eucaristía y de la Virgen María, ¿no? Y del Santo Rosario, por supuesto, pues da mucha fortaleza y un gran valor para poder llevar la fe hasta donde tenga que ser, ¿no? No, sí. De hecho, pues todos estos mártires, así como los mártires de los primeros siglos, se fortalecían en eso, en la Eucaristía, en Dios.
yo la verdad, como les repito, admiro a cada uno de ellos, admiro muy en especial al Padre Pro, porque, híjoles, el pararse y decir, pues mátenme, pero no entran a mi parroquia y no cometen ningún sacrilegio, y yo muero por Dios, o como dijo Anacleto González, yo muero, pero Dios no muere, pues tiene uno que tener los pantalones y el amor a Dios hasta más no poder para obtener esa fuerza, para obtener esa misma fuerza que Jesús tuvo para ofrendar su vida. Así es. Bueno, pues antes de ser obispo, él fue un sacerdote misionero, es decir, andaba visitando pueblos, familias. Digo, yo respeto a todos los sacerdotes, pero hay algunos que pues, como que no le echan muchas ganas, no se quieren como que no quieren, que quieren evitar la fatiga un poquito, ¿no? Bueno, pues San Rafael y Valencia fue uno de esos que se lanzaba hacia los lugares a donde tenía que ir, a donde era necesario ir para llevar pues la palabra de Dios, llevar también la esperanza a las personas que vivían en la pobreza, en medio de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona, este sacerdote, Rafael, pues anduvo en México, Cuba, Guatemala, Colombia y hasta en el sur de los Estados Unidos. O sea, finalmente era como que una persona aventurera y muy parecido en su forma de llevar la fe, la Eucaristía y de atender la evangelización de las personas al Padre Pro, ya que también se vestía, pues se disfrazaba para poder pasar desapercibido, ¿no? En medio de, pues recordemos que también en Cuba, en Colombia ha habido pues guerrillas, ha habido persecuciones y siempre las cuestiones las cuestiones de la iglesia y de la fe, pues los gobiernos son siempre como que ven mal todo esto, ¿no? O sea, los gobiernos, cuando las personas empiezan a tener esperanza, valor y conciencia de sus derechos, ¿no? De sus derechos humanos, pues empiezan de alguna forma a ser personas indeseadas, ¿no? Por gobiernos totalitarios, opresores, que quieren dominar e imponerse. Entonces, pues ahí andaba en todos estos rollos San Rafael Guízar y Valencia, y incluso se disfrazaba para poder llevar hasta los soldados, ¿no? En medio de las guerrillas y bueno, y aquí en medio también de los cristeros, pues él se arrojaba hasta llegar hasta a las personas que estaban agonizando para poder suministrarles la Eucaristía, siempre buscando que fuera de manera oculta, pues para también salvaguardar la vida, ¿no? Pero en 1920 llega a Veracruz, regresa a Veracruz porque andaba pues en muchos otros lugares, y es cuando lo ordenan obispo en Jalapa. Pero antes de eso, pues ocurre un terremoto en Jalapa y él está en medio del desastre también, ¿no? O sea, digamos, en esta imagen lo vemos así ya con sus vestiduras eclesiásticas y así todo así bien arregladito, pero pues imagínense en medio de una situación de desastre, pues hay que andar arriesgando pues, también el físico, la salud y bueno, es una situación también bien complicada cuando hay un pueblo, en este caso, después de un sismo, para poder atenderle también en la parte espiritual, ¿no? Y bueno, él también pues fue perseguido. Él no muere durante la época cristera, pero sí es muy perseguido al grado de que tiene que cambiar. Él es encargado de un seminario
el seminario lo tiene que cambiar de ubicación constantemente porque lo están persiguiendo, porque como comenta Ale, pues él se disfrazaba también, entonces ya le tenían el ojo, al igual que al padre Miguel, al padre Rafael también le tenían ahí el ojo puesto, entonces tuvo que cambiarse en múltiples ocasiones de su seminario, al grado de que aquí en Tacuba, en uno de los cines, todavía no he podido encontrar exactamente en qué cine de los que antes funcionaban, él tuvo ahí su seminario un tiempo. Ah, sí. Ah. Ah, bueno, pues también es noticia nueva para mí. Y bueno, sí, él, eh, o sea, tenía tenía claro el valor que representaba un seminario para la formación de sacerdotes diocesanos. Y yo estoy pensando aquí en una noticia que también fue muy lamentable, en donde en Argentina cierran un seminario porque los seminaristas pues se negaron a recibir la comunión en la mano. Eh, Digo, habrá personas que no estén a favor o otras que sí, pero el punto es que pues los seminaristas de forma pues también libre y consciente pues se niegan a esa imposición que les querían poner en ese seminario. Y pues qué lamentable que esa haya sido razón para que se cerrara, ¿no? O sea, finalmente es algo que pues que sí necesitamos toda la iglesia, la formación de buenos sacerdotes y de seminarios que no estén cerrados, ¿no? Y que haya una buena formación en ello. Y finalmente, pues él también padece varias enfermedades y es atacado también en sus últimos años. Ah, bueno. Bueno, primero le doy. Bueno, una muestra de la persecución que ahí había en contra de toda la iglesia, especialmente a los curas, incluso intentando, o bueno, no intentando, sino ridiculizándolos, también con animales, comparándolos con animales, como aquí vemos al centro. Y un sacerdote misionero, bueno, pues él es el que está aquí en este mero. Pues se pone su sombrero, digo, no era una persona delgada, tenía sus kilitos de más, sí, seguramente sí le costaba un poquito más de trabajo, pero pues ahí andaba, ¿no? Entre en la sierra, con los caballos, entre la gente y pues a ver, el que diga que la vida de un sacerdote es también muy cómoda, pues aquí esperemos que aquí lo vayan viendo de una manera diferente. Y en sus últimos años pues también es afectado por varias enfermedades y muere en la Ciudad de México en 1938. Ya después trasladan su cuerpo a Jalapa, de donde él era pues obispo, y pues su sepultura también fue de una forma muy pues de mucha concurrencia de parte del pueblo, ¿no? O sea, toda esa gente que ven aquí pues no salió de la nada, ¿no? O sea, o fueron personas que se vieron beneficiadas con él o lo conocieron o escucharon de él y pues los frutos de esa vida de entrega y de amor a las personas necesitadas y pecadoras también, pues aquí se da a conocer, ¿no? Y bueno, les agradecemos el que nos hayan tenido paciencia. Hoy este programa, pues la verdad, cuando dicen que el Espíritu Santo es el que nos guía para saber qué decir y hasta dónde decir, la verdad es un tema que desde mi punto de vista personal me apasiona, me encanta, es un amor que le tengo a cada uno de estos cristeros, en especial al Padre Miguel, pero pues se dijo todo lo que el Espíritu Santo nos inspiró. Y nada más les compartimos, bueno, aquí un libro así muy pequeñito, pero muy bueno.
es El martirio del padre Maldonado. Este está editado por El Sembrador, lo pueden conseguir. Y tengo un artículo también de donde saqué información del padre Rafael, de la revista Inquietud Nueva. Inquietud Nueva, este es del 2000, bueno, ahí nos vamos a ver. Y otro. 2006. Y otro de mis favoritos, que es de Ese. donde saqué toda la información que les dije y otra que he investigado, se llama Vida íntima del Padre Pro. De hecho, son cartas escritas por él, recopiladas por Antonio Dragón. La verdad, es un libro maravilloso que nos acerca hacia un hombre, pues, un hombre muy especial, un hombre de Dios, un hombre santo. Entonces, si pueden leerlo, pues ojalá y lo puedan saborear, vivir, disfrutar y adentrarse más en su vida. Y sobre todo, la película del Padre Pro. La pueden conseguir ya en YouTube, se encuentra completa. La verdad es muy buena. Se basa en este libro, de hecho, el protagonista es sacerdote. Es sacerdote jesuita y bueno, la película se llama así, Padre Pro. Y este libro, La vida íntima del Padre Pro, pues en la primera parte, digamos como el primer tercio más o menos, pues incluso trae las cartas originales que el padre escribía o los recados que escribía o que mandaba a su familia cuando él estudió en Bélgica, ¿no? Entonces sí está como que tiene una recopilación muy buena y pues espero que lo puedan conseguir y lo disfruten, ¿no? Sí, y como dijo Ale, aunque estemos en pandemia con las debidas precauciones, pues ojalá y puedan acudir al Museo del Padre Pro, que se encuentra al lado de la Parroquia de la Sagrada Familia, a donde están sus restos, sus reliquias. También los que vayan, pues pidan mucho, encomiéndense mucho a él. Los que tienen algún padecimiento, algún dolor, sobre todo del estómago, que fue lo que más lo aquejó a él, pues encomiéndense mucho a él. O busquen las visitas virtuales también del museo. El miércoles Ajá, de museos. miércoles de museos, y incluso hay una representación ahí escénica que también les puede contar la historia de la vida del padre y bueno, ahí les por vamos cierto, a pasar la liga ahí. y por cierto, cuenta. el día de hoy me encontré con esta oración, que es una reliquia. De hecho, fue escrita el 13 de noviembre de 1927, 10 días antes de que él fuera fusilado. Justamente hoy es su día. Y esta oración se la escribe el Padre Pro a la Virgen María, y es con la que vamos a cerrar. Dice: pasar la vida a tu lado, Madre mía, acompañado de tu soledad amarga y tu dolor profundo. Déjame sentir en mi alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón. No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando entre tus brazos virginales al niño Dios. No quiero gozar en la casita humilde de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo. No quiero acompañarte en tu asunción gloriosa entre los coros de los ángeles. Quiero en mi vida las burlas y mofas del Calvario. Quiero la agonía lenta de tu Hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de su cruz. Quiero estar a tu lado, Virgen dolorosísima de pie, fortaleciendo mi espíritu con tus lágrimas, consumando mi sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a Dios con la inmolación de mi ser. Amén. Y nada más un dato, hablando de que él no quería que se apartara, al igual de que Jesús, que se apartara ese dolor de él, ese cáliz tan amargo. El Padre Pro, cuando más le dolía, cuando más le aquejaban esos dolores intensos que tenía en el estómago, que le generaron múltiples cirugías, más sonreía. Dice un compañero de seminario del Padre Pro, que era increíble, que él se daba cuenta, porque ya lo conocía y sabía de los dolores que padecía, que cuando más sonriente estaba, más dicharachero, más
chistoso, más bromista, era cuando más le dolía. Entonces, ahora sí, gracias, todo para Dios. Y bueno, antes que nada, pues mañana los invitamos a la oración de intercesión a las 8 de la noche. Gracias, todo para Dios. Y los dejamos Hasta con luego. otro pedacito. Buenas noches, que descansen. Y que ¡Vivan los mártires de Cristo! ¡Viva! ¡Abran paso a los mártires de Cristo! ¡Viva! Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer.